Amigos, buenas tardes. Continuamos con nuestras pláticas que el aula educativa de Amigos del Hígado, desde su perfil de Facebook Live y siguiendo nuestra labor altruista, ha preparado un programa muy interesante en donde platicaremos en el conversatorio amigo sobre la conducta adictiva relacionado con el tabaco, marihuana e hígado. Para ello, tenemos como invitado al doctor Juan Francisco Javier Rivera Ramos, quien es gastroenterólogo y hepatólogo en el Hospital Español de la Ciudad de México. Otro de nuestros invitados es el doctor Rafael Gutiérrez, quien es doctor en psicología clínica y especialista en adicciones y cambio conductual. Nos hablará sobre conductas adictivas. También nos acompaña nuestro amigo Fernando Beltrán Gómez, quien nos compartirá su testimonio de vivencia con el tabaquismo. Al final podrán hacer sus preguntas sobre alguna duda y en la coordinación de preguntas y respuestas contamos con la doctora Dora Carranza, nuestra maestra de ceremonias. Y Buenas bueno, tardes. le dejo la palabra a la doctora, quien nos ampliará esta presentación. Adelante, doctora, por favor. Buenas tardes a todos. Bueno, aquí saludándoles. El día de hoy me ha tocado reemplazar al doctor Jorge Luis Po, que ahorita debe de encontrarse en Acapulco con alguna camisa floreada y un coco en la mano. Y a nosotros nos dejó aquí con ustedes conversando con mucho gusto. Bueno, mi nombre es Dora Eugenia Carranza Salazar y yo me dedico a la investigación clínica en una unidad de investigación clínica que se llama Proclinic. Estoy muy contenta de participar con ustedes y creo que lo primero que hay que hacer es presentar a nuestros invitados y empezaremos por uno de los más importantes, que es el ingeniero Fernando Beltrán. Fernando, te agradeceríamos que hagas una autopresentación para que el público te conozca. Muchas gracias, Dora, muchas gracias, Hortensia, doctor Juan Francisco, doctor Rafael, por la invitación. Hola amigos, ¿cómo están? Aquí muy honrado de participar en esta aula con grandes personalidades. Soy el ingeniero Fernando Beltrán, tengo 53 años, soy padre de 2 hijos y es importante mencionarles qué hago, porque creo que en el contexto de las adicciones y el tabaquismo es importante dar el contexto de la vida de la persona para entender cuáles fueron los motivos y los detonantes, ¿no? Para tener una adicción. Yo me dedico, soy una persona muy activa y me dedico y he sido alto ejecutivo de las empresas de tecnología de información de México y me he desarrollado en las áreas de ventas,
teniendo puestos importantes en las empresas globales más importantes de México, con una gran presión, ¿no? Y grandes soluciones que han apoyado sobre todo al sector financiero. Y bueno, durante este tiempo les platicaré en el momento que me lo indique así Dora, y para dar el tema del contexto de lo que vamos a hablar de adicciones y tabaquismo, especialmente en mi caso, cómo es que caí en estas conductas, ¿no? ¿Cuáles fueron los motivantes? ¿Cómo logré salir de ella, ¿no? Y poder apoyar a todos ustedes en lograr superar una adicción, que en mi caso fue el tabaquismo. Gracias, Fernando. Por primera vez nos va a acompañar en estos conversatorios, y no será la última, el doctor Rafael Gutiérrez, doctor en psicología. Y Rafael, agradecería que te presentaras para que te conozcan nuestros asistentes. Hola, buenas tardes a todos. Soy Rafael Gutiérrez, soy psicólogo clínico. Trabajo en el mundo de las adicciones desde hace 28 años. Todo mi trabajo de investigación, tanto a nivel de pregrado como posgrado, ha sido en el cambio conductual de las adicciones, tanto químicas como comportamentales. El día de hoy vamos a revisar los temas que va a presentar el doctor Juan Francisco respecto a esta mezcla tan particular. Tabaquismo, en el fondo, uso de cannabis o cannabinoides, ¿sí? Y el hígado. O sea, una mezcla que a mí me llama mucho la atención por el impacto que tiene la conducta adictiva en el organismo. Vamos a analizar desde ese punto de vista el impacto en ese órgano tan importante, como también otras características de las conductas adictivas. Eso va. Muchas gracias, Rafa. Bueno, y nuestro último panelista es el doctor Juan Francisco Rivera Ramos, quien es gastroenterólogo, como ya se mencionó, y te agradecería, Juan Francisco, que te autopresentaras. Sí, soy el doctor Juan Francisco Javier Rivera Ramos, soy médico egresado del UNAM, gastroenterólogo en el Hospital Español, pero por la UNAM, auspiciado por la UNAM, y realicé mi alta especialidad de hepatología en uno de los lugares mejores, creo yo, o la mejor unidad de hígado del mundo, que es la del Hospital Clínic y Provincial de Barcelona, todavía en vida del doctor Rodés, en paz descanse. Joan Rodés, un gran maestro. Y pues me he dedicado desde entonces a eso. El hígado siempre me ha apasionado, me ha gustado profundizar más ahora en esto. Y pues desde que se empezó a formar el grupo Amigos del Hígado, he participado entusiastamente desde que hacíamos las presentaciones en vivo en el Hotel El Diplomático allá en Insurgentes Sur, y bueno, el Hotel de los Toreros, que además a mí la tauromaquia me gusta, entonces, y el hígado también tiene que ver con eso. Pero ahí también se fuma, mi querido Fernando, y se fuma tabaco pesado, el cigarro puro. Sin embargo, el cigarrillo tiene más problemas, por eso hablaremos de todo esto. Yo he sido médico adscrito del Hospital Español durante 42 años y profesor de gastroenterología, impulsor de varios de mis exalumnos a que se convirtieran también en hepatólogos, y tenemos ya varios alumnos muy destacados. Y es para mí siempre un honor y un placer participar en cualquier actividad del grupo Amigo, que quiere decir Amigos del Hígado para quienes no lo sepan. Amigo con A-M-H y G-O, como higo, que por cierto, ese es de donde viene la palabra hígado. Se servían unos festines en la Grecia y la Roma antigua que venían con hígados de cerdo o de algún otro animal, de gansos, y venía lleno de higos. Entonces a Platón le llamaban fígado porque estaba lleno de figos, y así se quedó. Y entonces la glándula hepática en realidad no tiene un nombre, sino que habla de la fruta del higo. Entonces, y así se llama hígado desde entonces. Y pues bueno, y esta historia tiene que ver mucho con lo que hoy vamos a tocar, porque el Hisistratus de Alejandría en el año 3 a.C. escribió precisamente lo que es la cirrosis hepática. Cirros quiere decir duro y quiere decir amarillo, entonces le viene un nombre muy bien al hígado porque es duro y amarillo cuando se altera.
Y entonces, pues hoy hablaremos de estas patologías ligadas a la toxicidad. La primera que se estudió fue la toxicidad por el alcohol, desde épocas históricas antiguas. Y luego, pues ahora tenemos muchas adicciones. Tenemos la adicción al tabaco, la adicción de los cannabinoides y otras drogas que se van asociando con esto cuando la gente no está tan satisfecha con ello. ¿Quieren que empecemos de una vez con el tema? ¿Lo abordamos, querida Dora? Bueno, antes que nada, voy a hacer algunos comentarios. El primero es si Rafa y Juan Francisco pudieran acercarse más porque se ven a la mitad para que se vea un poco mejor su cara. Y bueno, Sí. como ustedes ven, el día de hoy va a ser un tema muy interesante porque vamos a hablar de adicciones y el daño que puede ocurrir en la glándula hepática, ¿no? O en el hígado. Y aprovechando que Juan Francisco tenía la palabra, me gustaría además empezar contigo porque digamos que nuestro hilo conductual va a ser un artículo que acaba de salir recientemente en donde habla de los efectos del tabaco y de la marihuana en el hígado. Entonces, nos gustaría que nos pudieras ampliar un poco la información acerca de este artículo. Bueno, se ha creído siempre que el tabaco, hecho de la hoja de la planta del tabaco, que se ha utilizado durante siglos, pareciera que fue primero en el continente americano, y no es así. Los indios de la zona del Caribe, los indígenas de la zona del Caribe, los indios Caribe, ya usaban la planta del tabaco para muchas cosas, pero finalmente acabaron fumándola. Y esto no se hacía originalmente. Lo primero que se hizo fue hacerla esnifada. Se ponía en esto que llamamos en la mano la tabaquera anatómica, se ponía un poco de tabaco y se esnifaba, es decir, se inhalaba. Y fue a partir de la guerra de Crimea. La guerra de Crimea nos da dos cosas muy buenas. Nos da el que un soldado, para usar el tabaco, no tenía cómo portarlo y que no se le cayera, lo envolvía en papel de arroz, y ahí nace el cigarrillo. Ahí también nace la enfermería, porque ahí Florence Nightingale, con su lámpara votiva, iba ayudando a los enfermos, a los heridos durante la guerra de Crimea. Entonces, estas dos cosas nacen juntos, ¿no? Algo que nos hace daño y algo que nos ayuda a sobrevivir a los pacientes. Bueno, el cigarrillo tiene miles de partículas tóxicas y de sustancias tóxicas. La más conocida es la nicotina, pero tiene alrededor de 45 que pueden dañarnos todo el organismo. Nos pueden producir fibrosis, primera inflamación de los pulmones y de la glándula hepática, y pueden llevarnos en algunos casos, afortunadamente no demasiados, alrededor del 26% de los fumadores de tabaco tienen también o desarrollan también fibrosis hepática, más cuando estamos pasados de peso o cuando tenemos hígado graso por alguna otra razón, como el consumo de alcohol o el exceso en el consumo de carbohidratos. Esto a la larga, en la combinación, nos va llevando a mayor daño del hígado. La fibrosis más conocida es la que se presenta en el pulmón. Sin embargo, pues también otros órganos pueden ser dañados. En este caso, el hígado puede ir a fibrosis. Y si se alarga por mucho tiempo, pues vamos a evolucionar a aquello que descubrió Erisístratus de Alejandría, que es el endurecimiento del hígado, la cirrosis y el ponerse amarillos. Esto finalmente se puede traducir cuando la gente no para de consumir el tabaco, de consumir la nicotina, pues entonces tenemos problemas que se pueden cambiar a la larga del tiempo. La cirrosis puede convertirse en un carcinoma hepático, y esa es la cuestión, que hacer dependencia, sí, pero pues ¿por qué fumamos? Fumamos por muchas razones que ya aclarará Rafael cuál es la razón, ¿no? O sea, cada uno tiene un pretexto. Yo siempre he dicho que muchos fumadores tienen el privilegio de la pausa cuando están hablando. Sacaban antes un cigarrillo cuando se podía fumar en todos lados y lo encendían mientras iban pensando la respuesta que iban a dar. Esto en el mundo de los negocios era muy bueno, ¿no? Daba un momento para
para recapitular lo que estaba uno pensando. Finalmente, si se sigue fumando, ahora ya en muchos sitios, está prácticamente en todos lados prohibido el uso del tabaco, pero si se sigue fumando como antes, lo que llamábamos los heavy smokers, pues entonces se llega al daño por cirrosis hepática. Y si ya se tenía un antecedente de alguna enfermedad causada por un virus como el virus de la hepatitis B o el virus de la hepatitis C, o si la hepatitis B tenía sumado el virión delta, tenía la hepatitis D, y ahora en México, que es muy frecuente, la hepatitis C con el genotipo 2, pues podemos desarrollar en estas personas con mayor facilidad fibrosis y cirrosis, que son los nódulos de fibrina, con los puentes de fibrina en el hígado, que acaban endureciéndolo y que, pues aunque hay hoy día algunos productos como la pirfenidona que pueden regresar la fibrosis y en algunos casos hasta aliviar la cirrosis hepática, pues lo deseable es que no se continuara con esto, porque bueno, el potencial carcinogenético que tienen los derivados de la nicotina principalmente es muy importante para llevarnos a ese paso. Entonces, el tabaquismo es una parte muy importante y como además, si socialmente fumamos, también se añade el alcohol, pues tenemos un doble daño, porque los derivados del alcohol, el del etanol, también nos llevan a tener cambios grasos en el hígado, fibrosis hepática, puentes de fibrina, nódulos de regeneración, que es lo que forma la cirrosis, el endurecimiento del hígado, y que bueno, que puede acabar más tarde o más temprano en una insuficiencia hepática, que a veces se puede hacer un trasplante hepático y salvar a la persona, pero otras veces no es tan fácil. Entonces, esto en cuanto a la nicotina. Si quieren, dejamos que Rafael nos complete un poco el cuadro. Sí, 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 Flora. Ahorita que estás hablando acerca de las adicciones, bueno, de cómo empezar las adicciones del tabaco, precisamente pensaba en que Rafael nos pudiera ampliar este tema, ¿no? Es decir, ¿cómo empiezan las adicciones? ¿Cuándo se habla de conductas adictivas, Rafael? Bueno, antes de responderte directamente, ahora me gustaría comentar un par de temas que el doctor ha dicho de una manera muy clara. O sea, aquí hay una historia de drogas, lícitas o también no lícitas, y es de hace muchos siglos. La droga existe desde que existe el hombre, prácticamente. O sea, yo diría que a excepción de los esquimales, en todas las culturas hay plantas que generan digamos, una respuesta adictiva potencial por el psicoactivo que tiene. En este caso, la hoja de tabaco y la cannabis. La conducta adictiva, uno la podría definir brevemente como aquel patrón de comportamiento reiterado que a pesar de las consecuencias negativas para el organismo o para el entorno que la persona está, persiste. Esto puede ser alcohol, tabaco u otra droga o algún patrón comportamental nocivo, como por ejemplo juegos de casino, ahora que está tan de moda los juegos de consola, juegos de computador, uso del celular, especialmente en la adolescencia, que van generando patrones conductuales que, aunque causen dificultades y problemas para la persona y su entorno, persisten. Cuando eso ocurre, observamos tres fenómenos ahí. En términos simples, para nuestro público que nos está escuchando, la adicción se caracteriza por tener tres puntos claros. Uno, tendencia a mantener un comportamiento o consumo continuo en el tiempo. Dos, que hay tendencia a aumentar las dosis o la frecuencia de la conducta, en este caso, por ejemplo, uso de consolas. Y tres, depender de los efectos de aquella conducta que está reiterando y aumentando. Entonces, continuar con la conducta, aumentar la dosis o la frecuencia y depender de aquello. Cuando hablamos de dependencia,
Cuando la persona siente que le falta algo, la persona dice, por ejemplo, el muchacho estuvo mal a la fiesta porque no había cerveza. Lo pasé mal porque no había marihuana. O estoy aburrido, necesito un cigarro. Cuando hay una dependencia, cuando hay una necesidad, uno podría empezar ahí a ampliar el horizonte, decir, a ver, ¿cómo es que se construye esta necesidad? Tenemos dos vías de construcción de dependencia y de adicción. Una es la química. Doctor, usted me corregirá, cuando se empieza a las tabacaleras a ampliar la industria del tabaco, generan, y hay investigaciones que lo respaldan, instancias en que van potenciando el efecto del tabaco para que sea más adictivo, Así es. para vender más. Es correcto. Entonces hay un componente químico, que en este caso la sustancia, la nicotina es la adictiva. La nicotina es lo que causa la adicción, por lejos. Las otras sustancias que son muchas, ¿no, doctor? O sea, está el alquitrán, otros, digamos, componentes químicos que son nocivos, se asocian con cáncer. Y con Bencenos que pueden producir cáncer de pulmón y de hígado, porque finalmente el tabaquismo también nos puede llevar al cáncer de hígado. Y que ahora se ha cambiado, como se prohíbe en tantos lugares, pues ahora se ha cambiado, ya no se usan las cachimbas, las pipas, todo esto, pero se usa el vapeador. Que el vapeador produce más daño. La gente cree que produce menos y sin embargo es más agresivo para el hígado y es más agresivo para el pulmón y produce pues mayor grado de dependencia según se ha demostrado. Y esto finalmente acelera la fibrosis hepática y acelera el cambio de fibrosis a cirrosis y de cirrosis a cáncer de hígado. Pero los jóvenes que hoy día parecen saberlo todo o creen eso, no quieren hacer caso. Usted nos dirá. Así es, doctor. Lo que pasa es que estas dos formas de ser dependiente a través de lo químico, que es la sustancia que es adictiva, en este caso es la nicotina, la marihuana es el delta 9-THC, el etanol, en el caso del alcohol. También tenemos elementos que no son químicos, que también desencadenan adicciones, como por ejemplo, esta cascada de dopamina que pasa cuando alguien está jugando, cuando alguien está en una computadora, en un juego de consola, o los juegos de casino, tragamonedas. Si ustedes se fijan, en los casinos hay muchos juegos que tienen luces, música, ruidos, y esa combinación de estímulos, de luces, de sonidos, de música, o como se le quiera llamar a esa orquesta de estímulos, genera un impacto que se desencadena como si fuese un estimulante. Entonces, la conducta también hace como una correlación interna a nivel mesolímbico, mesocortical, podríamos decirlo en términos generales, hace que se den ganas de seguir en ese juego. Entonces, cuando eso empieza a ser una fuente de placer, una fuente de gratificación, provoca un efecto similar al químico. El cerebro, en el fondo, pareciera ser que uno distingue si es químico o no químico, porque se desencadena el placer, la dopamina se expresa y empieza una serie de correlaciones internas que se van expresando en un deseo intenso de continuar. ¿En qué personajes, en qué situaciones observamos que se expresa más intensamente este deseo de continuar? Y aquí entramos a la pregunta de fondo, que es, bueno, ¿quiénes o qué pasa que hay personas que tienen tendencia a ser más dependientes o a caer en adicciones que otros? Y ahí observamos características particulares. Por ejemplo, vamos a hablar de términos muy generales, pero por lo general hay siempre un sentido de gratificación que tiene un componente, por un lado, evasivo y por otro lado, hedónico. O sea, evasivo es, me voy a aturdir la conciencia, por ejemplo, tomando alcohol o consumiendo algo para anestesiar algo. Por ejemplo,
Y lo otro, que es lo más característico, que pasa más inadvertido, es la parte hedónica, hedonismo, el placer, el sentimiento de gratificación, la relajación a través del tabaco, a través del uso de algún tipo de cannabinoide u otro, a través de un estimulante mayor. Convengamos que el tabaco es un estimulante, ¿ya? Entonces, si alguien necesita sentirse estimulado, encuentra a veces en el tabaco lo que necesita para darse ánimo. Pero ¿qué hay detrás de él? Por lo general, hay algún tipo de carencia, algún tipo de dificultad. Ahí volvió Fernando. Bienvenido, ¿no, Fernando? Estaba preocupado que se haya perdido, por lo menos yo. No, aquí estaba. No. Entonces, ¿qué hay detrás de la conducta hípica? El sentido ulterior, lo que está detrás, es lo que va a marcar la diferencia. Para algunos es un placer, para otros es una evasión, para otros es aturdir la conciencia, para otros es imitar un patrón. Hay muchos factores, hay tantas formas de llegar a ser dependiente de una sustancia como personas hay. Ahora, Muchas gracias. con los Muchas avances de la... ¿Sí? gracias. No, continúa, Rafael, perdón. No, aquí termino la idea para darle el espacio al doctor, que en este caso uno podría decir el alcance que tiene el tabaquismo en el organismo humano. Miren lo que describió el doctor. Fibrosis hepática, problemas importantes del hígado. Todo pasa por el hígado, ¿no, doctor? Entiendo Todo yo. pasa, sí. Todo El pasa. hígado es el laboratorio y filtro del organismo. Así es. Ajá. Entonces, no podemos esperar que sea una sustancia externa, que sea inocuo para el organismo. Entonces hay que saber elegir qué entra, ¿no? Aunque si hablamos de cannabinoides, tendremos que decir algo que no quisiera decir, pero que es real. Los cannabinoides, en especial los derivados de la marihuana, inicialmente mejoran el flujo hepático y hasta llegan a ser positivos para el hígado. Ajá. No escuchemos eso, porque rápidamente pasamos a que produzcan necrosis hepática, fibrosis hepática, nos lleven a la cirrosis, y en un momento dado, cuando se consume demasiado, hasta el cáncer de hígado. Entonces, los cannabinoides son un arma de doble filo porque la gente inicialmente, como lo dice, se siente bien y mentalmente se siente bien, pero se está causando más daño. Entonces, y hay cannabinoides muy fuertes, como son los derivados de la heroína, que hacen una adicción y una dependencia mucho más Muy rápida, rápido. física, pero también mental. Exactamente. Entonces, esto es un juego, un doble juego, pero no es algo conveniente, ni bueno, ni necesariamente es útil. Claro, la gente pone de ejemplo, pues en primer lugar, a estrellas musicales que utilizan los cannabinoides y la heroína que conllevan otros problemas. Si la gente ya tiene una hepatitis B, hay que recordar que el virus B se puede tratar y deja de producir la hepatitis, pero el código genético del virus B nunca se va del organismo, se queda en las células hepáticas y ahí vive. Y cualquier disparador, como serían los cannabinoides, ahí está siendo potencialmente dañino para siempre. Y si además de esto la gente no come bien o come de más las grasas y se produce una esteatosis hepática, es decir, grasa en el hígado, o una esteatohepatitis, grasa inflamada, el cambio hacia cirrosis es más rápido. Tenemos que tener en cuenta qué tipo de cosas estamos utilizando. Que lo mismo sucede con el fentanilo. El fentanilo va por las mismas vías de los cannabinoides y de la nicotina, pero tiene un efecto deleterio mucho más rápido en cuanto a adicción y en cuanto a daño hepático y de otros órganos. Entonces, esto también hay que recordarlo que existe y que pues está siendo un problema hasta político hoy día entre países, ¿no? Entonces, bueno, esto serían las causas de mayor adicción, de mayor cantidad de drogas adictivas que hacen daño, además del alcohol, pero que en todos estos casos generalmente van de la mano. Alcohol y nicotina, alcohol y cannabinoides, alcohol y fentanilo, alcohol y heroína. Entonces, todo esto puede dañarnos más rápidamente cuando se asocia.
Un alcance Muchas normal, gracias. un Ah, alcance perdón. ahora que Ah, el sí, tabaco potencia ah, el efecto de cualquier droga, el muchas tabaco, gracias. el alcohol o lo que sea, ¿no? Eso, Ajá, bueno, la escuchamos. no, es que estoy escuchándolos y bueno, estamos hablando desde un punto de vista de salud, de un punto de vista de enfermedad y de impacto, digamos, en nuestro organismo del uso de tabaco, cannabis o cualquier tipo de adicción, incluso el juego, ¿no? Que al final también tiene un impacto. Y estamos viendo también los aspectos psicológicos del por qué que el por qué existan estas adicciones y por qué se inicia, ¿no? Aquí me gustaría que después me contestaras una pregunta que es, ¿por qué si a pesar de que estamos conscientes, y estamos hablando de que médicos que podemos caer en este tipo de situaciones, de gente preparada y demás, ¿por qué si somos conscientes del daño que ocurre en nuestro organismo, lo hacemos? Pero antes de eso, a mí me gustaría tener el testimonio. Fernando, muchísimas gracias porque no es fácil dar un testimonio de este tipo y menos una persona tan importante como tú, pero creo que tu experiencia va a ser de mucha utilidad para las personas que nos están escuchando, para las personas que o tenemos una adicción o tenemos un familiar, un hijo, un primo o un amigo que tiene adicciones, ¿no? Entonces, por supuesto, respetando la confidencialidad y al nivel de que tú quieras hablar, me gustaría saber qué es lo que pasó contigo, cómo iniciaste, qué tipo de adicciones son y a qué te llevó esto, ¿no? Gracias. No, interesantísimo, escuchando muy atento tanto a Juan Francisco como al doctor Rafael Gutiérrez. Y yo lo que quisiera aportar es primero dar mi contexto, no qué me llevó a las adicciones, y después ir entrando poco a poco en este razonamiento de, 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 la adicción y de que cada cabeza es un mundo, ¿no? Entonces me voy a poner yo como ejemplo, ¿no? En el frente de batalla. Yo empecé a fumar cuando tenía 18 años. Cuando uno tiene 18 años y es adolescente, ve muy lejos al hígado, a los pulmones y al corazón. Ves muy lejos el sobrepeso y eres Superman, ¿no? Eres lo más cercano que existe a un superhéroe. Yo a los jóvenes siempre les digo que todos son superhéroes porque tiene una característica que nosotros ya no tenemos, que es la fuerza, es la energía, ¿no? Y la tienen que aprovechar. Pero también esa energía cuando eres joven y en particular, pues normalmente las adicciones parten de un proceso de aceptación social, ¿no? De querer pertenecer. Y efectivamente, para tener una adicción necesitas probarlo, ¿no? Porque no te haces adicto de verlo. O sea, no tienes la necesidad y la dependencia por ver un cigarro o un churro de marihuana, ¿no? Tienes que iniciar el proceso físico de prender el cigarro, ponértelo en la boca y absorberlo, ¿no? En el caso del tabaquismo. En mi caso, en los ochentas, los benditos ochentas, cuando estaba Cyndi Lauper, Madonna y la mejor música en la historia, pues también estaban los Vaqueros, también estaba Marlboro, también estaba John Player Special, que te hacían sentir que pertenecías, ¿no? Todo el mundo fumaba. O sea, el que no fumaba era mal visto en mi época, en los ochentas. Y siendo joven y viendo de lejos al hígado y viendo de lejos a los pulmones, pues yo empecé a fumar primero los cigarros. Yo estudié en el TEC de Monterrey y me acuerdo perfecto que pues evidentemente no vendían en el TEC de Monterrey cigarros, pero como vivimos en México, pues la señora doña Lucha vendía los cigarros a un lado a través de la reja, ¿no? Los importados, porque a los jóvenes que nos escuchan, en este país en los ochentas no había importaciones de nada. Entonces yo tenía que ir con mis 2 pesitos o mi pesito o mis 20 centavos a comprar mi cigarro y ahí empecé a fumar. Muy rápido me sentía importante, ¿no? O sea, soy don Fernando Beltrán, me sentía grande, me sentía maduro, me sentía como el vaquero que iba en el caballo o el piloto de John Player Special que iba manejando, y yo me sentía realizado, ¿no? Y en ese momento tú no te vas dando cuenta que estás generando una adicción y una dependencia. Y la verdad es que no piensas en tu salud. Eso es lo primero, cuando eres joven, o sea, ojalá que todos nos volviéramos adictos a los 50, ¿no? Porque ya sabes a lo que vas, pero desafortunadamente
tu adicción al alcohol, al tabaco o a todo es cuando eres joven, ¿no? Entonces, es bien complicado cuando tú tienes este sentido de pertenencia. Empiezas más como un juego, como una cuestión de pertenecer a un grupo social o haciéndole caso. Hoy el tema de las redes sociales son fuertísimas, ¿no? Entonces, escuchando más a los influencers, diciendo, hoy afortunadamente el tabaco está muy condenado, pero no la marihuana, ¿no? O sea, hoy el tabaco pues, está prohibido en todos lados, pero basta ir a Estados Unidos, a cualquier lugar de Estados Unidos, y es que nadie fuma tabaco, pero todos fuman marihuana. O sea, ven a alguien fumar tabaco y lo ven feo, pero ven fumar a alguien marihuana y lo ven normal. Entonces, desde mi punto de vista, y continúo conmigo, yo empecé a fumar muy joven, a los 18 años. Evidentemente pasé por las fases que el doctor Rafael nos describió, que vas incrementando la dosis, vas subiendo la cantidad, te sientes invencible y vas generando esta dependencia física, ¿no? Yo llegué a fumar cuando estaba chavo a los 20, 21, ¿no? Empecé a los 18, empecé a fumar, a fumar, a fumar. Yo creo que yo llegué a fumar a los 22, 23, 24, 25, una cajetilla y media diaria o 2 cajetillas. O sea, y en una fiesta era muy común que yo prendía un cigarro con el otro, ¿vale? Y conforme te vas haciendo grande, vas cambiando esta, esta entrada que tuviste por pertenecer, lo vas sustituyendo por sentirte bien, por reconfortar momentos, lo asocias a alguna otra cosa. Yo en mi caso lo asocié al estrés y a la presión. Entonces, cada vez que tenía que cerrar un gran negocio, prendía mi cigarro. Cada vez que mi jefe me decía que no estaba cumpliendo la cuota, prendía un cigarro. Cada vez que me sentía eh, con alguna sensación de presión, prendía un cigarro. Cuando iba a hablar con un cliente, antes de hablar con el cliente, prendía mi cigarro, ¿no? Entonces, sustituí, lo utilicé como un ancla para poder accionar cosas, ¿no? Entonces, pues evidentemente, conforme te vas haciendo, pasas de ser joven, ves de lejos tu salud, no, a tu hígado no lo conoces, ¿no? Nadie te dijo, buenas tardes, soy el hígado, y soy tu laboratorio. Fernando, cuídame por favor, eso no lo escuchas, ¿no? Y en ese punto tú sigues metiéndole a tu cuerpo estos 45 químicos, y sigues sin ver estas señales que te da tu cuerpo, tu mente, de que estás dependiendo de algo para hacer otra cosa. Pero partiste de querer pertenecer, de ser cool, ¿no? Como lo dirían hoy los chavos, de estar en ondita, ¿no? Con el vape hoy o creerte las historias de que no pasa nada, porque te sientes Superman, tienes mucha energía y dices, yo lo dejo cuando quiero, ¿no? No, hombre, no, hombre, yo fumo porque me gusta. No, hombre, yo controlo mi vida, controlo mi cigarro y controlo mi adicción. Cuando yo quiera lo voy a dejar, ¿no? Entonces, ese proceso, digamos, de los 20 a los 30, que son importantes, donde vienen cada vez más presiones, vas creciendo en tu trabajo, te casas, sales de la universidad, pues te van aportando esta inconsciencia, porque es eso, de que tienes algo en la mano que te está apoyando. Es tu amigo, ¿no? Se vuelve en tu cómplice el cigarro. Se vuelve en ese instrumento que te relaja cuando lo fumas, ¿no? Cuando la realidad, y si quieres más adelante, te platico para continuar con la dinámica, cómo es que me doy cuenta y qué sucede en mi vida para decidir dejarlo y cómo recaí, ¿no? Algunas veces. Muchas gracias, Fernando. Ahorita que hablabas de los jóvenes, efectivamente se dice por ahí que los jóvenes se creen invencibles, inmortales y estériles, ¿no? Entonces, cosa que no es cierto. Entonces, bueno, me gustaría continuar con Juan Francisco,
desde un punto de vista médico, si nos quieres comentar con qué frecuencia el tema del tabaquismo es relevante en pacientes con enfermedades hepáticas. En alrededor del 26% de los pacientes que tienen alguna adicción. Pero ¿por qué empiezan las adicciones? Pues porque tenemos ejemplos terribles. Mira, ahí está Mick Jagger, él fuma y fuma marihuana y no le pasa nada. Pero también tenemos a los que ya no son los 7 magníficos, solo queda Clint Eastwood, y los demás ya se murieron por problemas de tabaquismo, ¿no? Entonces, hay que pensar en eso, pero pues Harry el Sucio siempre tenía el cigarrillo en la boca, fumara o no fumara, pero siempre lo tenía y lo ponía en la boca cuando lo traía en la mano para sacar la pistola o para pelear, ¿no? Entonces, somos invencibles como ellos, podemos seguir fumando. Y luego vino aquella idea de que la marihuana es maravillosa y tenemos ídolos en México. Entonces, tenemos mamá, saca la grabadora que puede estar en la tele y chavos que le entren a la marihuana. Y a pesar de eso, pues la gente lo hace porque mira, pues, a él no le ha pasado nada y está usándola, ¿no? Entonces, y ya está cumpliendo tantos años de artista. Pero bueno, finalmente esos ejemplos hacen que la gente sea dependiente, que lo empiece a usar. Y de hecho, decía yo, los cannabinoides son terribles porque mejoran inicialmente la irrigación del hígado, el recambio celular y el paciente hasta se siente muy bien. Sí, pero el daño que va produciendo de acúmulo de grasa, de necrosis hepática y sobre todo si ya se tiene el antecedente de haber tenido hepatitis B y C. La C se cura hoy día con los antivirales de acción directa muy bien, pero la B, ahí permanece siempre la carga genética, aunque ya no se exprese el antígeno del virus B. Y esto hace que se tenga mayor posibilidad de daño. Ahora, también hay otras condiciones en las que se acelera el proceso. Si esta es una mujer y está embarazada y tiene hígado graso del embarazo, que lo hay, entonces, entre el primer y segundo trimestre del embarazo, bueno, pues esta persona va a fumar tabaco, o a pesar de que le dicen que el producto del embarazo puede salir dañado de alguna forma, y lo fuma, o consume marihuana. Y yo tengo el ejemplo de una paciente que estaba dañada del hígado por fumar marihuana, y entonces un día había una reunión en su casa cuando yo llegué a visitarla como médico, Lomas de Chapultepec, y cuando empezaron a hablar y que yo les dije el daño que hacía esto, dijo, no, es que, bueno, es que el dealer también de algo tiene que ver, ¿por qué no lo denuncias? Ay, no, pobrecito, es súper buena gente y lo quiero mucho. Bueno, entonces, toma conciencia, ya no compras. Hasta la fecha no lo ha hecho, pero finalmente es muy curioso porque con un cigarro de marihuana, hablando del daño que hacía, lo estaba fumando delante de todo el mundo. Entonces, como que perdemos la perspectiva de lo que está pasando y como que le perdemos el miedo, y eso es algo terrible, perderle el miedo a las cosas es terrible. Por otro lado, las adicciones inyectadas como la heroína nos pueden llevar también a daños en las arterias y las venas, nos pueden llevar a transmisión del virus de la hepatitis C, de la hepatitis B, y también el que alguien que sea portador de estos virus y no se cuide, sobre todo en las relaciones de tipo homosexual que tienden a ser multitudinarias muchas veces, hay posibilidades de que se contagie más el virus B y también pues el virus de la inmunodeficiencia humana. Entonces, porque hablamos como si ya no existiera. No, está muy controlado porque tenemos muchos medicamentos para controlarlo, lo cual no quiere decir que no exista el virus de la inmunodeficiencia humana. Entonces, y las adicciones como que nos hacen disminuir toda la carga del daño que puede hacer, porque inicialmente me siento bien, sí, pero a la larga te va a hacer daño, y hablando específicamente del hígado, nos va a, y de los pulmones, nos va a llevar a inflamación, necrosis, fibrosis y endurecimiento que puede terminar en una cirrosis que nos elimine, que no sea terminal, o en un cáncer de hígado o de pulmón que también es terminal. Muchas gracias, Juan Francisco. Rafael, bueno, ya
Juan Francisco nos ha hablado del tema, digamos, desde un punto de vista fisiopatológico, qué es lo que puede suceder con nuestro organismo en este tipo de adicciones. Fernando nos ha hablado acerca de que, bueno, y es en cierta forma es correcto, uno inicia estas adicciones en la juventud. Como bien dices, ¿no? El hígado lo vemos como en otro planeta, el corazón. No tenemos ningún tipo de conciencia del daño que nos estamos haciendo al organismo. Pero ¿qué es lo que va pasando, Rafa, con la salud mental conforme ya pasó la adolescencia, ya te enganchaste en una adicción y ya vas creciendo y madurando? Porque al final la adolescencia se cura, pero la adicción se mantiene, ¿no? Entonces, ¿qué es lo qué es lo que pasa a nivel mental con todo esto, Rafa? Bien, eh, vamos a responder esa pregunta considerando algunos puntos que dijo Fernando, que dijo el doctor, ¿ya? Primero, efectivamente, en la adolescencia está esta aceptación social, el sentido de pertenencia. Vale más lo que dice un par en la adolescencia que lo que digan los padres o alguna figura de autoridad. Entonces, si alguien fuma, repetir la conducta puede ser muy, digamos, motivante. Especialmente quiero comentar esto, producto de algo que está pasando en el último tiempo con el vapeo. Si ustedes observan, este vapeo ya sofisticó todos los estándares, o sea, tiene aromas de fresa, de sandía, de naranja. Es como un sabor agradable, como si fuese un dulce. Entonces, tiene una forma también sofisticada, como atractiva. Entonces, es muy atractivo para los jóvenes. Y es muy fácil tener un símbolo de prestigio, como es el fumar vape hoy día. Estos símbolos de prestigio que tienen la pertenencia, lo que decía Fernando, en la publicidad Marlboro de la época que salía un tipo en una moto gigante, un caballo. Bueno, a propósito de ese señor que sale en esa publicidad Marlboro, falleció por cáncer pulmonar. Sí, sí, Ujú. falleció por enfisema pulmonar, creo, ¿no? Enfisema y cáncer. O sea, entonces, todo estos prestigios, toda esta pertenencia, toda esta sensación de estar en la onda, cool, ¿sí? Es muy atractivo para la adolescencia. Pero ¿qué mantiene esto? Bueno, los mantenedores son justamente este sentido de prestigio, de pertenecer y de estar. Si bien en un principio en la adolescencia, que como dice la doctora ahora, se cura uno de la adolescencia, pero Tarde o temprano. sí. Entonces, al principio es pertenecer, pero luego la misma sustancia química por sí misma ya desencadena el deseo intenso de seguir consumiendo. Entonces ya queda de lado el origen. Ahora es la misma sustancia que por sí misma es suficientemente poderosa para mantener el deseo intenso de seguir consumiendo. Lo que hace muy difícil el cambio. Sigue Fernando adelantó que si quiere hablar después de cómo logró dejar el tabaco. Podríamos mencionar desde ya que el cambio de conducta es muy difícil si solamente consideramos la información. En la cajetilla de cigarrillos dice, el tabaco produce cáncer. Sale fotografías de gente con laringe Cáncer de electrónica. laringe. Eso. Sale todo eso y así toda la gente lo lee fumando. Porque la información no cambia la conducta, por ningún caso. Entonces, ¿qué es lo que cambia la conducta? ¿Qué es lo que hace que la persona cambie? Tiene que ver con información real, con interacción, con sentido. Tiene que serle sentido a la persona que cambia y tiene que sentirlo también emocionalmente. O sea, cuando informamos estamos aplicando solamente una vertiente que es lo cognitivo. Pero para que haga sentido y cambie necesitamos lo emotivo, lo emocional y lo relacional, la parte social. Cuando Fernando decía el grupo social en el TEC, la señora que muy hábilmente
tenía su nicho de negocio ahí. Eso es lo de menos. Lo que pasa es que el mismo contexto social facilita que esto siga. Entonces, si tenemos una facilitación social, si tenemos un acceso ilegal, lo que pasa hoy en Estados Unidos, con el ejemplo que han dicho en Nueva York, hoy día la gente consume más marihuana que tabaco por lejos. Incluso han sofisticado, ahora hay dulces de cannabis, con una concentración del 25% en adelante. Esto es muy universal, no solamente lo que decía Fernando pasa en México, también pasa en Chile, país donde yo vengo, también pasa en Sudamérica, en otros países donde esto es lo mismo. En los 80 era exactamente lo mismo que decías tú, Fernando. Esto es muy universal, muy latinoamericano también. ¿Qué es lo que hace que esto se mantenga? El principio de bienestar, de refuerzo social. Imagínese un joven fumando, más encima hablando con una chica, o bailando, o así como un símbolo de prestigio que quiere ser imitado. El actor, el actor que mencionó usted, doctor, Steve Martin, muchos que fumaban. Entonces, son símbolos de prestigio. Y detrás de esto hay toda una industria que está ya en esa época, en la década del 60, 50 incluso, ya estaban diseñando la forma de ser mejor la venta. Hoy también. Y cuando se prohíbe el tabaco, salía de fondo alguien fumando con cara de felicidad. O sea, siempre hay esta cosa de ir generando la necesidad. Que repito, al principio se mantiene por lo social, por lo interactivo. De ahí la importancia para el cambio de también tocar lo social. Pero luego se mantiene por el mismo efecto del estimulante, en este caso la nicotina. Entonces, lo que mantiene, obviamente, lo que inicia y mantiene es el refuerzo emocional, que va mucho de lo social, y lo químico de la propia sustancia. ¿Algo que decir, Muchas, Doc? ujú. Muchas gracias, No. Rafael. Sí. Sí, Juan Francisco. No, que yo iba a pedirle a la doctora que le hiciera a favor de preguntarle a Fernando cómo logró superar la adicción. Es muy interesante para Exactamente. nuestro público. A esa pregunta íbamos, ¿no? ¿Cuántos años tuviste la adicción al tabaco y en qué momento decides cortar como eso y cómo lo hiciste, ¿no? Que es muy complicado la adicción al Fíjate que tabaco. es muy complicada la adicción al tabaco y han tocado varios puntos. Uno, porque es permitida, ¿no? Entonces es de muy fácil acceso y nadie te va a decir una ofensa muy grande por ser fumador, ¿no? Ahora ya te ven un poco más feo, ¿no? La gente la vemos que está fumando, como que ya hay un repudio más grande, ¿no? Eso ayuda. Pero en mi caso, yo duré probablemente hasta los 32, 33 fumando. O sea, me aventé 15 añitos de fumador empedernido duro. ¿Y hasta cuándo haces esta conciencia, no? ¿Cuándo te cae este 20? Pues es vivencial. La verdad es que tú te vas haciendo grande y aprendes a vivir con el cigarro y sigues teniendo esta creencia de cuando eras joven que a ti no te va a pasar nada. Y como yo digo, todo son risas hasta que viene el llanto, ¿no? Entonces, te da yo tuve un primer encuentro con una crisis por un virus, que tuve una inflamación del pericardio y eso me trajo un problema en el corazón transitorio. Y ahí el médico que fue me dijo, oye, ¿además fumas? Sí. Ah, pues buena suerte, ¿eh? O sea, esto es por una cuestión de un virus, pero te tenemos que observar. De ahí después tuve una crisis de hipertensión, ¿no? Porque me quedó hipertensión arterial. Entonces, en estos encuentros que tú tienes donde ya te pasó algo y un médico te dice, oye, ¿qué crees? Que tienes sobrepeso, tienes riesgo
hígado graso, eh, sedentarismo, alto estrés y tabaquismo, y el médico te dice, oye, pues yo me voy a encargar de tratarte, pero si tú no empiezas a hacer algo con tu vida, te garantizo que el paso siguiente en poco tiempo es que te haga un cateterismo. ¡Wow! O sea, esa vivencia que es muy triste, pero desafortunadamente te llega por un factor externo y entonces te cae el balde de agua fría donde dices, ah, caray, pues no soy Superman, ¿no? Pero puede suceder igual, puedes tomar eso que te sucedió y cambiar o puedes no cambiar, ¿no? Puedes tomar la decisión de superarlo porque los médicos, hoy la medicina está muy avanzada y te dan un medicamento, sales de la crisis y otra vez eres Superman, ¿no? La segunda es que debes de tener este autocontrol, además de la parte externa. ¿Qué está pasando con tu psique? ¿Qué está pasando contigo que te cuesta trabajo? Porque el médico te dice, oye, tienes que dejar de fumar. Y dices, ah, claro, si yo controlo mi adicción, soy don Fernando, ¿no? Si siempre he dicho que yo cuando quiera dejar de fumar, dejo de fumar. Y cuando quieres dejar de fumar, no puedes. Y cuando dices, este es mi último cigarro y lo tiras y luego vas a volver a comprar otra cajetilla de cigarros, dices, ups, ¿qué está pasando conmigo? En mi caso, me di cuenta, uno, que me estaba generando un proceso que estaba alterando mi salud, pero dos, y lo más importante, me di cuenta que yo había relacionado el cigarro con un tema para quitar mi ansiedad, ¿no? Y quitarme el estrés. Cuando lo que descubrí es que cada vez que fumaba me generaba más ansiedad, me sentía más ansioso. Con cada fumada que daba, tenía picos de ansiedad, me sudaban las manos, me ponía más ansioso y según yo eso era lo que me ayudaba a solventar alguna situación de estrés, ¿no? Entonces me di cuenta de esa relación y de esa dependencia que tenía, que estaba haciendo una asociación peligrosa para mí en términos de salud y no sana en términos de mi salud mental, ¿no? Eh, y finalmente dejé el tabaco de un día para otro, me fumé mi último cigarro por ahí de los 32, ¿no? Y lo intercambié por otra actividad que me diera lo contrario a lo que me daba el cigarro, pero que de verdad esa actividad me diera lo que yo buscaba, que era tranquilidad, bajar mis niveles de ansiedad. Y lo intercambié por el ejercicio. Para mí, correr y hacer ejercicio, sobre todo ejercicio al aire libre o correr distancias, es una oportunidad. Yo le diría a todas las personas que quieren dejar una adicción que caminen o corran, porque el intercambio que tienes a nivel físico, y los doctores nos lo podrán explicar mejor, te ayuda a sustituir esa dependencia por otra que sana. O sea, el ejercicio te hace liberar sustancias también, pero positivas. Te activa la circulación y además te da un sentido de logro muy importante porque vas avanzando, vas logrando más cosas, vas logrando recorrer más kilómetros, vas logrando disminuir un tiempo, te da un premio y además te sientes mejor, además bajas de peso. Entonces, tú estás cambiando una adicción que te está llevando hacia abajo, que te genera ansiedad, que te genera un mal estado de salud por algo que te hace sentir bien. Entonces, para mí, algo que ha sido fundamental para lograr salir de la adicción al tabaco es el ejercicio. Si yo le dijera a alguien, oye, ¿qué hiciste para dejar de fumar? Yo le diría, haz ejercicio, corre, hazlo, Es es la decir, medida. Fernando, eres un ejemplo de que un día tomaste la decisión de que este es mi último cigarro, sin Totalmente. ayuda
médicos, de parches de nicotina, de Nada. psicoterapia, nada. Tomaste la decisión y la cambiaste por el deporte, que ya nos explicará Rafa, pero creo que el deporte en exceso también puede ser una adicción, La vigorexia. la vigorexia, ¿no? Entonces, yo creo que es pues una decisión y una gran fuerza de voluntad, ¿no? El haber apagado tu último cigarro y cambiar. Yo fumé y yo apagué mi último cigarro el día que me dijeron, estás embarazada. Y jamás volví a fumar. Entonces, hace 2 días, ¿no? Algo Eso importante que fue hay que hace- aclarar es que el riesgo de daño por nicotina o por cannabinoides no se acaba inmediatamente, sino hasta que han pasado 8 años de haberlo dejado. Y el hacer ejercicio nos hace sentir bien porque liberamos beta endorfinas en nuestro cerebro, liberamos dopamina y nos hace sentir eufóricos y nos hace sentir bien. Pero, como bien dice la doctora Dora, pues no hay que abusar tampoco del ejercicio. Se puede ir a la vigorexia y entonces hay la gente que se ejercita y ejercita y ejercita y entonces corre maratones y ultramaratones y Ironman y todas estas cosas, ¿no? No pasemos de una cosa a otra porque entonces también nos vamos a lesionar de otras cosas. Pero Sí, los excesos son malos. Hay que entender que dejar las adicciones son 8 años para liberarnos del riesgo de cáncer de hígado y de cáncer de pulmón. 8 años después de haberlo dejado. Es yo, mucho yo, tiempo con- el que se queda a nuestro riesgo. perdón, yo considero que la situación con Fernando no es una situación habitual, ¿no? No, no, no. O sea, fue una decisión y una serie de circunstancias, imagino, psicológicas, mentales, que te hace lograr en un Sí, momento dado interrumpir el hábito del tabaquismo, ¿no? Ya nos Pero explicará Rafa, algo ¿no? razonable. muy Sí, rápido, por favor. nada más para dar contexto, no todo es miel sobre hojuelas, ¿eh? Porque no es que lo dejé y ya no volví a fumar, ¿no? O sea, Debería parte no, del no, no, proceso no, que no, no, hace. no, no es tan fácil, o sea, ojalá mi caso fuera anormal, no, años después volví a fumar, o sea, después de Ah, 8 años de dejarlo, tuve un viaje a Madrid y dije, estoy de vacaciones, tengo 8 años sin fumar, y yo siempre he dicho esto, hoy ya no me sucede, pero una vez que fumas, eres siempre fumador. O sea, a mí siempre ahora ya no tanto, pero pues el cigarro me gustaba, ¿no? O sea, lo relacionaba con cosas. Entonces volví a fumar en ese viaje y otra vez caí en la adicción, ¿no? mm, Por menos, o sea, fui y dije, nada más voy a fumar en este viaje. Voy a fumar solo una semana porque me lo merezco y me gusta. Pues no, señor Fernando, no eres Superman. Volví a caer en una adicción de 1 año y medio con mucho menos frecuencia, he de decirlo. O sea, con mucho menos frecuencia y cantidad. O sea, si yo cuando lo dejé fumaba una cajetilla y media, cuando regresé a lo mejor me fumaba 2 o 3 cigarrillos diarios, ¿no? Y a veces pasaban días que no fumaba, ¿no? En esta búsqueda de dejarlo, pero estaba ahí la adicción, más con menos cantidad, pero al final no lo dejaba. Y otra vez lo volví a dejar. Entonces, en esa segunda ocasión que dejé yo el cigarro, lo dejé ya, pues yo ya era más grande, ¿no? Tendría 40 y algo años. Ya era totalmente consciente y ya me habían presentado a mi hígado, a mi corazón y a mis pulmones, ¿no? O sea, ya los conocía, ya sabía los impactos que tenía el cigarro en mí. Ya estaban las fotografías estas espantosas que vienen en las cajetillas, ¿no? Ya todo eso era, como dicen los gringos, self-aware, ¿no? Ya, a mí nadie me contaba. Ese Fernando joven que lo hizo sin conocer a su hígado ya no existía, ¿no? Ya lo hacía con premeditación o la hacía de ventaja. Y, y aún así lo haces. O sea, la trampa de la mente y cómo el cerebro te hace trampas es impresionante. O sea, el cerebro te trampea y te tienes que dar cuenta que te está haciendo trampa el cerebro para que caigas en la adicción. ¿Cómo lo volví a dejar esta segunda vez? Igual, de un día para otro, ¿no? Ya me sabía la fórmula, seguía haciendo ejercicio, nunca he llegado a términos de vigorexia, jamás, pero sí de disciplina. La segunda recomendación es que a los jóvenes
que están en una adicción. Hay una palabra que está muy olvidada, pero que es fundamental no solo para las adicciones, que es fundamental en la vida, que es la disciplina. Tú tienes que ser disciplinado conforme más creciendo, tienes que ser más disciplinado, porque la disciplina es la que te ayuda a enfrentar retos como dejar una adicción. La Muchas gracias. disciplina es hacer cosas que no te gustan, pero las tienes que hacer, ¿no? Muchas gracias, Fernando. Me gustaría hacer un pequeño paréntesis nada más para saludar y dar algunos de las personas que nos escuchan. Paulina Salas les manda felicitar, doctores, Fernando, desde España. Están muy contentos porque se está exponiendo un tema muy interesante. Después, Janet Cejas, buenas noches, saludos desde Bolivia, gracias por toda la información que nos están dando y por el testimonio de Fernando. Y tenemos una pregunta de Nelly, que pregunta si el derrame pleural es consecuencia de la cirrosis hepática. Doctor Juan Francisco. En ocasiones, cuando ya tenemos líquido de ascitis, hay dos teorías para que se forme líquido de ascitis, que es cuando el hígado tiene la presión de sus venas y arterias intrahepáticas aumentada y entonces la sangre no fluye bien. Y hay dos teorías. Una que se llama teoría del subllenado, como no llega bien la sangre hacia el centro del hígado y su distribución hacia la vena cava hacia arriba, empieza a salirse hacia el peritoneo. Pero hay otra que es la teoría del derramamiento, que por encima del domo hepático empieza a escurrir. A veces, cuando el hígado está muy grande y está frotando el diafragma, puede acompañarse de derrame pleural derecho y también puede haber síndrome de insuficiencia renal. El AQI1 y el AQI2, es decir, la insuficiencia aguda renal, pueden estar presentes y acompañando esto. Normalmente cuando se puede presentar solo por la nicotina, el derrame pleural, aunque está asociado a la existencia de un virus casi siempre también. Y cuando ya tenemos una insuficiencia renal causada por cannabinoides, por heroína, por algunas otras sustancias tóxicas, fentanilo, entonces podemos no estar sacando el líquido correctamente hacia el riñón y hacer un síndrome hepatorrenal que nos puede llevar a un síndrome hepatopulmonar. Esto existe cuando hay problemas de insuficiencia hepática, cuando hay cirrosis hepática y cuando hay cáncer de hígado, puede hacer. No es muy común, pero existe el síndrome pleuropulmonar asociado a hepatopatías, a daño por enfermedad en el hígado. Muchas gracias, doctor. Bueno, les comento, nos quedan 20 minutos. Este es un tema de verdad apasionante. Está muy interesante la mesa, ¿no? Todas estas perspectivas desde un punto de vista médico, psicológico y el testimonio de una persona que tuvo una adicción, ¿no? Que espero que ya no se recaiga, Fernando. Y entonces me gustaría como aprovechar un poco el tiempo para ir entre comillas, cerrando y dejar unos minutos para algunas preguntas de nuestra audiencia o algunas preguntas entre nosotros, ¿no? Entonces, Juan Francisco, me gustaría, digamos, ya hablamos de tabaquismo, ya hablamos de cannabis o marihuana, ¿alguna otra adicción que pueda afectar al hígado? Aparte, bueno, ya hablaste también de fentanilo, ¿algunas otras adicciones que pueda afectar al hígado en este caso? El fentanilo, la heroína, y si se combina con alcohol, tenemos una bomba atómica de daño al hígado. El etanol, depende de la calidad del alcohol que se beba, nos hace más o nos hace menos daño. Si consumimos alcohol, pero comemos bien, tenemos menos riesgo. Y si ese alcohol es de buena calidad. Pero cuando la gente cae en el alcoholismo y además fuma constantemente, bueno, pues tenemos doble daño, el de la nicotina y el del alcohol etílico, y esto nos lleva con mayor facilidad a hacer cirrosis hepática y a potenciar la posibilidad de tener cáncer de hígado. Entonces, el alcoholismo en algunas personas tarda años en hacerles daño, en otras es muy rápido y depende mucho de la capacidad
de nutrición que tengamos. Si nosotros nos nutrimos bien, si comemos bien, carbohidratos, proteínas, grasas y bebemos agua en suficiente cantidad, que suficiente cantidad es tomar líquido de principio a fin de los alimentos y tomar agua 120 a 140 mililitros cada 2 horas entre las 8 de la mañana y las 8 de la noche, estaremos bien hidratados y eso nos va a ayudar. Si el alcohol es de mejor calidad, es decir, no es lo mismo un vinillo cualquiera o alcohol etílico de la farmacia que tomar un champaña o tomar un coñac o tomar un buen whisky. Sin embargo, el riesgo existe per se y si lo combinamos con nicotina, con cannabinoides, pues es mucho más grande todavía. Entonces, depende de lo saludable de nuestra alimentación, de hacer ejercicio y de comer adecuadamente. La idea es que deberíamos de comer 5 veces al día, desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena. Bueno, ahora le han puesto a esto colaciones, pero es merienda, es el almuerzo y la merienda. Y tiene que ser frugal, no tiene que ser muy importante, pero el equilibrio es importante. Hay algunos antioxidantes que nos protegen, los polifenoles y la cafeína del café cuando tomamos menos de 3 tazas al día. El consumir uvas verdes sin semilla tiene también mucho resveratrol. Este antioxidante nos protege. Si nosotros hacemos esto, bueno, la buena nutrición nos va a salvaguardar el hígado. Pero si no comemos, y hay que recordar que en la Francia de 1770 en adelante, el descubridor o inventor del estetoscopio, René Laennec, también describió la cirrosis alcoholo-desnutricional del Laennec. Esa alcoholo-desnutricional es el que bebe, pero no come, no se alimenta y no se hidrata. Y mientras más sea el grado de alcoholismo, más fácil llegar a la embriaguez, más es el daño. También existe disociación de la grasa encefálica y el paciente empieza a perder la cordura y la capacidad de enfoque en muchas cosas. Entonces, llevar una vida sana indudablemente nos hace tener un hígado sano, un cuerpo sano en general, y el beber agua también es importante. Muchas gracias. Rafael, me gustaría que nos dieras tu opinión acerca de la experiencia de Fernando. ¿Qué tan frecuente es que una persona con una adicción al tabaco u otras adicciones logre este éxito? Porque yo diría que eres una persona de éxito, no es tan fácil este tema del tabaco. ¿Y cuáles son las estrategias en general o cuáles las estrategias en general para poder dejar una adicción del tabaco u otro tipo? Claro que sí, Dora. Primero partir diciendo que para que una persona cambie una conducta adictiva de un día para otro, tiene que ser muy inteligente. ¿Ya? El factor intelectual es clave. No cualquiera lo puede hacer, Fernando, felicitaciones. Es poco frecuente, pero repito, una persona puede dejar cualquier conducta adictiva de un momento a otro y vamos a observar que esas personas que logran hacer tienden a tener un coeficiente intelectual sobresaliente. Esa es la realidad para el cambio conductual. Una flor, de ese Fernando. tipo. Gracias. Respecto a la... Observemos que para que se mantenga un cambio, mire todo lo que hizo Fernando. Actividad deportiva, da señales de un estilo de vida saludable. Con el tabaco, una sola conducta. Agarraba el tabaco, fumaba y era bienestar, alegría, relajación, manejo de estrés, qué sé yo, símbolo prestigio. O sea, en una sola conducta tenía muchas cosas, muchos sentidos, muchas connotaciones que tenía el consumo. Para el cambio, tú tienes que hacer todas esas conductas, pero son distintas. Tienes que buscar plataformas de sentido, el deporte, la alimentación saludable, las relaciones sociales sanas, la disciplina. O sea, vamos sumando muchas conductas que reemplazan una sola, que es el fumar. Entonces, imagínense lo difícil que es el cambio. Por eso decía antes, el cambio no es cognitivo. La información no cambia la conducta. Lo que cambia la conducta es lo que expresa Fernando, caso de éxito de superación de una dependencia.
le metió deporte, vida saludable, alimentación, disciplina, y podríamos mencionar otras cosas tal vez que también fueron complementarias. Ese es el cambio. Esa es la estrategia para el cambio, doctora Ahora. Que la persona que tiene en este momento, lamentablemente, puede estar atrapado en una adicción, que se haga la idea que el cambio existe y es real. Pero para que eso ocurra hay que hacer que eso pase. Por lo tanto, tiene que incorporar un patrón de varias conductas distintas y nuevas que le permitan alcanzar un bienestar distinto. Similar al anterior, similar al consumo de tabaco, pero tiene que ser un conjunto de cosas que van formándose y orquestándose para que esto ocurra. Estrategia de cambio fundamentalmente va por ahí. Hortensia, por favor, adelante. Yo tengo una pregunta aprovechando los doctores. Em, ¿Qué pasa con nuestro cerebro y las adicciones? Bueno, eso es una pregunta muy importante y ya algo había mencionado. La disociación de la grasa cerebral y el daño a las neuronas se tiene con básicamente los derivados nicotínicos y todos los otros 47 elementos tan nocivos que tiene el cigarrillo, además de los otros elementos. Pero si se asocia el fumar con alcohol o utilizamos alguna otra droga como los cannabinoides, esto se acentúa y tenemos malas conexiones neuronales y esto empieza a darnos ideas de grandeza primero, de yo puedo con todo, que desafortunadamente cuando pasa el efecto vemos que no, pero el daño se va produciendo, se van teniendo pequeñas pérdidas de atención, se va teniendo pérdidas de memoria, se va perdiendo áreas cognitivas y entonces ahí estamos teniendo ya cambios importantes a nivel cerebral. El dipsómano, el borracho consuetudinario, llega a tener problemas muy graves por el alcohol en esta disociación cerebral, porque además, como el alcohol y las otras drogas también consumen las vitaminas del complejo B, empiezan a fallar nuestras sinapsis neuronales, no solo en el cerebro, en todo el organismo, y empezamos a tener parestesias, dolores, en fin, muchas cosas que pueden aparecer por depresión, en especial de la vitamina B6, B12 y B1. Entonces, sí, puede dañar a nivel de toda nuestra masa encefálica y de todo nuestro sistema nervioso periférico. Y La también, estructura dañada, obviamente, daña funciones. Por lo tanto, todo este daño cerebral se traduce en algo clave para mantener la adicción, que es no tener conciencia de la enfermedad. también la agresividad, ¿verdad? En algunos casos sí, no es tanto con los derivados de los que hemos hablado, cannabinoides o nicotina, no, bueno, excepto cuando la gente tiene ansiedad por la nicotina o por el cannabinoide, entonces sí puede tener violencia por conseguirla, pero normalmente no es algo que sucede, sobre todo en la gente que es fumadora de tabaco, no sucede tan frecuentemente. Sucede más este problema de violencia cuando la gente, los jóvenes, no tienen el bateador a mano, se vuelven más violentos. Esto nos lo puede aclarar más Rafael. Así es. Me gustaría, perdón la interrupción, me gustaría, Sí. tenemos unos últimos 10 minutos y digamos que hemos hablado ahorita mucho acerca del tabaquismo, ¿no? Y cuáles son las estrategias para dejar el tabaquismo y demás. Desconozco, Rafael perdón, Juan Francisco, quizás nos puedan ampliar. ¿Qué pasa también? Otro de los temas que queremos llevar a la mesa es el tema del cannabis, ¿no? Porque considero, o ustedes me aclararán, que no es lo mismo el tabaquismo que el cannabis, ¿no? Desde un punto de vista, no sé, desde un punto de vista físico o de salud y desde un punto de vista mental, ¿no? El cannabis causa adicción más rápida, pero al mismo tiempo la gente se mantiene un poco más lúcida inicialmente. Y lo triste es que cuando daña el hígado, lo daña con mayor violencia que lo hace la nicotina. Los cannabinoides, el cannabis
índica o cualquier otro cannabinoide artificial, heroína, etcétera, fentanilo, pueden dañarlo de manera más rápida de lo que sucede. Por eso hay tanta gente que muere tan rápido cuando es adicta al fentanilo, porque es un derivado cannabinoide artificial que hace acción mucho más rápida en el hígado. Y entonces esto crea mayor daño. La gente que fuma marihuana o bien opiáceos, opio como tal, es más lento esto. Y el mejor ejemplo es la película de Sherlock Holmes, donde este actor que también hace Iron Man, pues, es el que en la vida real lo estuvo sufriendo y por eso interpreta también en Sherlock Holmes que es adicto, ¿no? En aquella película. Entonces, esto es lo que está sucediendo. Los opioides, afortunadamente, han ido disminuyendo notablemente en el mundo de los opioides y los opiáceos derivados artificiales, pero tenemos pues, el pago. Adelante, Rafa. Claro. Respecto a la cannabis, bueno, el impacto que tiene a nivel emocional, a nivel cognitivo, está demostradísimo. El síndrome amotivacional a nivel cognitivo y emotivo también. El problema de la marihuana, en este caso, que las altas concentraciones de THC que existen hoy, que puede llegar hasta el 90% en la droga conocida como WAT. Entonces, es demasiado fuerte el impacto. O sea, ya es un daño orgánico derechamente. Afecta al cerebro de gusto, no a la persona. O sea, este discurso de que la marihuana es natural, es de las plantas, es de la Pachamama, eso ya no corre. Ahora ya las altas concentraciones que tiene el THC hacen tremendamente dañino a nivel cerebral. Sí, el veneno de la cobra también es natural y mata. El veneno del escorpión es natural y mata. No todo lo natural es siempre bueno, ¿no? Entonces, el arsénico es natural y mata. El plomo en concentraciones altas en la comida o en la bebida también mata. Entonces, pues todos los excesos son malos. Y Rafa, para, digamos que quitar una adicción al cannabis, ¿es el mismo proceso que para el tabaco? Sí, siempre los procesos de cambio son los mismos. Lo clave es tomar conciencia y el proceso siempre es más allá de la charla, más allá del hablarle. La persona en el fondo tiene que encontrarle sentido al cambio, tiene que observar, sentir los beneficios del cambio. Si no, por más que le pueden estar hablando y llenando digamos, de orientaciones, no va a pasar nada. El proceso de cambio es secuencial. Y hay investigaciones como Clemente y Prochaska que hablan del cambio, las etapas del cambio, de la precontemplación hasta el cambio activo. Poco a poco ir pasando desde que la persona le empieza a hacer sentido, empieza a entender, a comprender el alcance del beneficio que va a tener el cambio. Recién ahí viene el proceso, digamos, de desarrollo. Pero el cambio es similar, o sea, el proceso de cambio terapéutico es similar en todas las drogas. Lo que va cambiando son los matices de preponderancia que tiene uno como orientador o como terapeuta en cuanto a la persona y en cuanto a la personalidad de la persona, en cuanto a las características particulares que tenga uno frente. Entonces, como que es un traje de sastre hecho a la medida, pero las etapas son las mismas. Muy bien, muchas gracias. Bueno, les informo que nos quedan 5 minutos, por lo cual me gustaría, pues, calculando 1 minuto y medio por cada uno de ustedes para ir haciendo el cierre. Y ya creo que es un tema sumamente interesante, que todavía falta mucho por hablar al respecto, ¿no? Ya propondremos a lo mejor al doctor Po una segunda sesión en relación a este tema, ¿no? Pero bueno, me gustaría, Juan Francisco, algunas palabras acerca de algún consejo hacia el paciente, en este caso que ya tiene daño hepático o sin daño hepático, para prevenir, que pueda ayudar al paciente que tiene una adicción, ¿no? De igual manera, Rafa, digamos algunos tips o consejos rápidos de qué hacer ante esto. Y igualmente, Fernando, ¿qué consejos tú desde el punto de vista de una persona que tuvo una adicción
darías, ¿no? Digamos, 1 minuto y medio por cada uno de ustedes. Juan Francisco. Sí, el primer consejo sería no haga una adicción, porque es muy difícil quitarla. La adicción física y mental es muy grande. Segundo, si de todas maneras está en una adicción, hágase controles frecuentes de su salud. En el caso del hígado, hágase pruebas de funcionamiento hepático frecuentes para ver cómo está ese hígado, cómo están las aminotransferasas, cómo está la fosfatasa alcalina, que es algo de lo que primero nos dice si hay un daño más grande que solo cirrosis, cómo están todas las enzimas hepáticas en general y cómo están los pigmentos biliares. Eso es muy importante. Dos, si decida dejarlo de verdad, pero no es tan fácil dejarlo. Hay que ponerse en manos de alguien que pueda guiarnos, pero hacerle caso de quien nos va a guiar. Y eso lo que necesitamos es un psicoterapeuta o alguien que se encargue de guiarnos, como en este caso Rafael. Eso es lo que yo diría. No empiece, y si empezó, trate de dejarlo lo antes posible porque daña el hígado y lo daña gravemente. Inflamación, fibrosis, cirrosis y hasta cáncer. Muchas gracias, Juan Francisco. Rafael. Todos los que están escuchando, les puedo decir con toda seguridad que la conducta adictiva, sea cual sea, química o no química, siempre es progresiva. Siempre es progresiva. Siempre va a empeorar. Si usted no pone atajo o no hace el intento conscientemente de poner un freno a aquello, eso va a continuar y va a empeorar. Para que una persona quiera cambiar, se necesita a lo menos una voluntad y una mínima conciencia del beneficio que tiene dejar la conducta adictiva. Pregúntese usted, ¿qué beneficio tiene para mí dejar el tabaco? ¿Qué beneficio tiene para mí dejar la marihuana? ¿Qué beneficio tiene para mí dejar el alcohol o moderarlo? Y se va a encontrar una respuesta cada vez más consciente y empieza a construir el cambio. El cambio puede ser aquí y ahora, como Fernando lo ha demostrado. Está en sus manos. Y siempre tenga presente que siempre va a haber alguien que lo va a escuchar. Lo importante es que no se sienta atrapado en una conducta adictiva, porque siempre hay salida. Independientemente del tamaño del problema, siempre vamos a encontrar la salida. Muchas gracias, Rafael. Fernando, tus consejos desde un punto de vista de una persona que ha sufrido este tema. Lo primero que les quiero decir, amigos que están en una adicción, es que no tenerla es mejor. Vivir con una adicción comparado contra vivir sin una adicción, les digo que es mejor no tener una adicción y no depender de algo que esté dañando tu salud. Te sientes mejor físicamente con estos elementos que los sustituyes, con ejercicio, amistades sanas, un control emocional mejor, con ayuda siempre, pero van a estar mejor. Crean, yo ya viví con el cigarro y sin el cigarro. Y siempre es mejor estar sin el cigarro. Siempre, 1000 veces. Te sientes mejor, te sientes en control. 2, no están en control sino cuando tienen una adicción. Dependen de algo. No es verdad, es una trampa de la mente. Sí, nuestro cerebro nos pone trampas. Y decir que tú estás en control y lo puedes dejar es una mentira. Lo dejas hasta que ya no lo haces. Entonces, no piensen que lo van a dejar en el futuro. Déjenlo hoy y confíen que van a estar mucho mejor. Y sean disciplinados. Bien, muchísimas gracias. Bueno, agradezco muchísimo, primero la invitación del doctor Po a estar aquí como coordinadora o moderadora. Estoy muy, muy contenta de haber estado con ustedes y bueno, pues queda el mensaje final de la presidenta Hortensia para dar un cierre y ya iremos viendo cómo va evolucionando esto y ojalá nos inviten a más charlas de Claro que sí. adicciones e hígado. Gracias, buenas noches. Gracias, Hortensia. doctora. Bueno, a mí solo me queda pues agradecer al doctor Juan Francisco Javier Rivera Ramos, al doctor Rafael Gutiérrez por tan excelente conferencia, a la doctora Dora Carranza, a nuestro amigo Fernando Beltrán Gómez
y a todos los que se conectaron esperando esta plática les sea útil para cuidar su salud. Y bueno, pues hubo unas personas que nos hicieron favor de conectarse, como Oscar Fuentes de Mexicali, Analí Gorodich desde Querétaro, otra persona de Ciudad del Carmen, Campeche, el doctor Rosique Alexandro, a mi sobrina Wendy, muchas gracias, aprovecho. Y también les quiero recordar de que tenemos nuestra próxima sesión el miércoles 9 de abril de 2025. Abordaremos un tema también muy interesante. Son temas un poquito difícil de tocar, pero que aquí en Amigos del Hígado los vemos como es el tema de bien vivir y bien morir, saber estar y saber dejar ir. Como ven, no se lo pueden perder. Y también los invitamos a que se conecten a nuestra página web, que es www.amigo.com. Y pues con esto agradecemos a todos y muchas gracias. Con esto se termina nuestra sesión. Y nuevamente, gracias. Buenas noches. Buenas noches, gracias, Buenas noches. doctores, Buenas gracias, noches. Dora, gracias, Hortensia. Gracias. Buenas noches.